Bueno, vamos a terminar con el epígrafe 9.2. Nos habíamos quedado con el tercero de los elementos que marcan la crisis de 1917, que realmente va a acabar con el régimen, o va a condenar a su muerte al régimen de la Restauración borbónica. El tercero de estos puntos es la huelga general. Dentro de las condiciones laborales que existían en la Restauración, hemos visto que poco a poco el movimiento socialista, el movimiento anarquista, eh, movido ya dentro de los sindicatos y dentro de los partidos políticos, va reclamando su presencia, ¿no? Su crítica a las malas condiciones de los trabajadores, pero también al querer permitir que se pueda participar en política, aunque seas de la clase obrera. Habíamos visto como en 1909, con la Semana Trágica de Barcelona, los anarquistas habían aprendido cómo la falta de organización, la falta de unos objetivos políticos les había debilitado. La crisis la Semana Trágica de Barcelona no tuvo unos objetivos que unieran a la gente, sino que había más un sentimiento de malestar, de revolución social, pero no dirigida. Y eso llevó a que al año siguiente los anarquistas crearan su propio sindicato para dirigir este malestar obrero, ¿no? Y eso era la CNT. Bueno, pues en 1917 la UGT, que era el sindicato del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE y el anarquista CNT, habían estado planteando que dentro de este revuelo social que había con las reclamaciones de las juntas militares, con las reclamaciones de los nacionalismos catalanes, pues también había que defender los derechos de los obreros. Hemos visto que había habido un crecimiento económico con el aumento de la demanda exportadora económica que había con la Primera Guerra Mundial desde 1914, pero que las nuevas riquezas no se habían visto traducidas en unas mejoras vitales, ¿no? Que aumentara el sueldo, las condiciones laborales de los obreros, incluso más bien al contrario, como es la pérdida vamos, no, que muchas veces va a haber hasta carestías de alimentos en Barcelona, en otros lugares de España, se va a vender la comida al exterior en vez de vendérsela a la gente. Eso había llevado a una inflación, los precios habían subido, mientras que los sueldos no. Por ello, estas condiciones, los dos sindicatos se unen por primera vez. Esto es un acontecimiento muy importante y yo es lo que, si fuera vosotros dentro del epígrafe, mencionaría, ¿vale? Esta huelga general de 1917 tiene como novedad el que por primera vez UGT o CNT, perdón, y CNT se unen en una lucha colectiva. Entonces van a convocar una huelga general contra el régimen de la Restauración. Bueno, esta huelga general finalmente se va a llevarse a cabo, va a estallar el 13 de agosto, pero fue de forma precipitada, antes de estar suficientemente preparada. Su seguimiento fue mayor en las zonas con mayor industrialización: Madrid, Barcelona, Asturias, Vizcaya, Zaragoza. En cambio, en las zonas en las que no había tanta industrialización no fue tan secundada. Bueno, aquí yo tengo que hablaros de cuál era el contexto de la restauración. La restauración no tenía una legislación, unas leyes que permitieran controlar los movimientos de conflicto social, sino que la solución que se proponía siempre desde la restauración era la intervención del ejército. El ejército en España tenía dentro de la restauración una especie de papel de mantenimiento del orden. Esto desde nuestro punto de vista actual es algo muy chocante, ¿no? Nos resulta muy totalitario que el ejército sea la herramienta de mantenimiento de la paz, ¿no? Bueno, ya hemos visto como la Semana Trágica de Barcelona, la forma de controlar las revueltas sociales, declarar el estado de guerra, lo que significa que el ejército se despliega dentro de Barcelona y que va a entrar en conflicto directo, van a atacar a los obreros. Bueno, pues esto va a pasar de nuevo en la huelga general de 1917. Los gobiernos en general, el de este momento y en general todos los de la restauración, lo que hacían era acallar las protestas de forma muy, muy violenta. Entonces van a detener al comité de huelga, sacan las tropas a la calle, declaran estado de guerra. A finales de agosto esta huelga va a ser paralizada, pero después de verdaderos conflictos, ¿vale? Después de choques violentos en los que va a haber hasta 70 muertos, 2000 detenidos, se sacan las ametralladoras a la calle. Aquí podéis ver en 4 caminos una ametralladora.
Los miembros del comité de huelga son sometidos a consejo de guerra porque ya hemos visto cómo la ley de jurisdicciones de 1906 decía que cualquier insulto a la patria, al rey o al ejército se iban a judicializar, ¿no? Se iban a procesar a través del código militar, el cual es bastante más duro. Bueno, pasamos al siguiente punto, el punto 4. El último intento de salvar el sistema a los gobiernos de concentración, de 1917 a 1918. El gobierno de Dato había conseguido frenar más o menos esas crisis de 1917, pero no salió ileso. Es decir, había demostrado su incapacidad para gobernar de forma estable el país, que al final era la clave de la restauración. La restauración había nacido como un sistema de orden. Alfonso XIII, por ello, va a proponer, o vamos, va a promover una nueva fórmula de gobierno, que son los gobiernos de concentración. La crisis de 1917, uno de sus puntos había sido el 3.2, la Asamblea de Parlamentarios de Barcelona, que había pedido que se hiciera una nueva constitución en España. La forma en la que esa asamblea había sido desmantelada o que se había conseguido que perdiera fuerza había sido a través de conseguir incorporar dentro de los gobiernos, dentro de los nuevos gobiernos, se les dan algunos ministerios a los catalanistas conservadores. Eso es lo que nos referimos con gobierno de concentración. No solo van a participar los gobiernos, o los partidos políticos monárquicos o del régimen, sino que también va a haber ministros de otros partidos políticos. Los preside uno de los partidos del sistema, primero el Partido Liberal, después el Partido Conservador, el segundo, porque va a haber dos gobiernos de concentración, pero incluyen ministros de otras tendencias. Eso sí, no los republicanos ni los socialistas, que se entendía que no eran compatibles con el sistema. Sin embargo, la solución tampoco va a funcionar, de manera que se va a volver al turnismo después de 1918. Con esto, el sistema de la restauración ya ha demostrado su incapacidad de gobernar España y de resolver sus problemas. Esto hace que cuando acabe la Primera Guerra Mundial, en 1918, España se encuentra en una situación en la que no ha cambiado. España se mantiene en el mismo sistema político que estaba antes, pero el mundo está cambiando. En 1917 aparece, por ejemplo, el partido bolchevique como el partido dominador de Rusia. La Revolución Rusa es un fenómeno que os recomiendo que veáis algún vídeo de YouTube, por ejemplo el de Academia Play. De nuevo, siempre os recomiendo el mismo, para que refresquéis un poco la memoria sobre qué fue, pero la Revolución Rusa en realidad tiene hay dos revoluciones dentro del año 1917. La primera revolución hace que el zar de Rusia, el que era el emperador de Rusia, sea depuesto, mientras que la segunda revolución consiste en que un partido que no era el mayoritario, el partido bolchevique, comunista, imponga su dictadura sobre Rusia. Bueno, eso es solo un ejemplo de lo mucho que había cambiado Europa después de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, van a aparecer nuevos países y sobre todo lo que va a ocurrir es que los antiguos sistemas autoritarios van a dejar de existir. Los imperios dejan de existir. Ahora lo que van a existir son sistemas liberales. Pero los sistemas liberales que surgen no son exitosos. Está Francia, está Reino Unido, pero no convencen. De manera que van a empezar a surgir, por ejemplo, en Italia, en Polonia, van a surgir sistemas políticos fascistas, ¿vale? Que lo que proponen es algo muy distinto a la liberal, bueno, al sistema liberal parlamentario, porque el fascismo es una opción autoritaria, una opción de orden. Y vamos a ver que este mundo cambiado después de la Primera Guerra Mundial va a obligar a cambiar a España. Bueno, con lo cual España sigue anclada en el pasado, a pesar de que cada vez hay más numerosas voces que demandan un cambio dentro de España. Hemos visto las críticas dentro del ejército, hemos visto las críticas dentro de la burguesía catalana nacionalista, las críticas dentro del movimiento obrero, las críticas dentro del republicanismo, cada vez más fuerte, ¿no? El sistema político está en quiebra, ¿vale? Está en quiebra. Entonces vamos a ver cuáles son los factores internos y externos de esta quiebra. En realidad esto va a ser recalcar cosas que ya hemos explicado, ¿vale? Primero, factores internos. Hay una incapacidad de integrar
esas nuevas fuerzas que cada vez tienen más fuerza en el sistema. El sistema de restauración no era verdaderamente democrático y no era compatible con, por ejemplo, el socialismo o no era compatible con el republicanismo. Era un sistema de élites, de oligarquías, a través de dos partidos, que son el Partido Liberal y el Partido Conservador, pero que no permiten una verdadera democracia y que están acostumbrados a gestionar el poder del Estado entre ellos sin que esté controlado por el voto del sufragio universal, ni mucho menos. Los viejos partidos dinásticos ahora se van a cada vez a dividir más en facciones y no va a haber unos programas políticos que les puedan unir de forma clara, tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador. Y luego el rey va a jugar también un papel bastante importante dentro de la política española, porque el rey que se identificaba Alfonso XIII con un rey militar, un rey soldado prácticamente, no va a aceptar que en España haya una apertura democrática, ni mucho menos. Al fin, va a ir más bien al contrario, hacia una dictadura. Factores externos que hacen que el sistema quiebre, pues la agitación social. Vamos a ver ahora cómo esa huelga de 1917 solo es un antecedente de cómo las revoluciones sociales se van a extender cada vez más dentro de España, debido a que las clases trabajadoras no estaban en una situación, bueno, pues favorable, ni mucho menos. Eso hace que haya una agitación social, porque entienden que el sistema no les defiende. Luego tenemos los autonomismos catalanes, vasco, que cada vez van a reivindicar con mayor fuerza su autonomía política. Y luego, como tercer factor externo, tenemos que los militares van a tener cada vez un mayor protagonismo en la política y en la vida pública española. Debido a que la agitación social cada vez va a ser mayor, ya os he comentado que la forma de mantener el orden dentro de la restauración era que interviniera el ejército. Por lo tanto, cada vez cuando haya mayor agitación social, la consecuencia va a ser que el ejército va a tener un mayor protagonismo dentro de la política, dentro de la vida española directamente. Bueno, vamos con el primer punto de esto de la quiebra. Agitación social y los efectos de la Revolución Rusa. La Primera Guerra Mundial había dado riquezas a España, había traído mayores beneficios, ¿no? Pero también hay que decir que debido a que había mayor riqueza, que era un momento de crecimiento económico, pues eso en realidad había hecho que se pudiera mantener mejores relaciones con los sindicatos, con los trabajadores, porque lo que interesaba era mantener la producción. Y por tanto, cuando los sindicatos reclamaban algo, pues se intentaba ceder, aunque no fuera mucho, ceder algo para mantener la producción y evitar así la huelga. Es decir, había una mayor negociación. Pero la crisis de posguerra que va a venir después de que España pierda esa enorme demanda que había desde el extranjero, va a hacer que haya una peor relación con los obreros. Como ahora no va a haber, después de la Primera Guerra Mundial, no va a haber tanta demanda exterior, porque ya los países que estaban en guerra vuelven a estar en paz y por tanto empiezan a volver a fabricar lo que ellos necesitan, dejan de comprar a España, pues eso hace que se produzca mucho menos en una situación en la que los trabajadores no estaban vamos, no estaban contentos no habían visto una mejora de sus condiciones, ni mucho menos porque había habido una inflación, con lo cual vemos que los sindicatos van a crecer en su número de afiliados, es decir, esos sindicatos cada vez tienen más gente que forma parte de ellos. Y además los patronos van a no negociar tanto como antes. Antes tenían interés en negociar para que no hubiera huelgas, pero ahora que ya no existe tanta demanda como antes, no se quiere aceptar tanta negociación. Bueno, a todo esto hay que sumar a que en 1917, como os he dicho, en octubre, el partido bolchevique, liderado por Lenin, lleva a cabo su golpe de Estado. Entonces, en la Unión Soviética
perdón, en Rusia se empieza a construir la Unión Soviética, en la que en los soviets controlados por los obreros, pero que en realidad estaban controlados por una facción de los obreros, que eran los bolcheviques, que eran los más radicales, pues van a ir construyendo un nuevo país. Esa revolución bolchevique de Rusia lo que hace es que para la clase, para los sindicatos y el movimiento obrero español, vean a lo que va surgiendo como la Unión Soviética, lo vean como un paraíso de los trabajadores. Eso hace que los movimientos obreros, los sindicatos y los partidos políticos del movimiento obrero españoles se vean insuflados de motivación, se vean motivados a continuar con sus reclamaciones políticas, con lo cual ganan fuerza, van a exigir más. Y esto es lo que llamamos, eh, bueno, lo que vamos a llamar el trienio bolchevique en España. Como os digo, después de la Primera Guerra Mundial lo que vemos es que surge un nuevo sistema, una nueva ordenación política en Europa, en la cual ha surgido un nuevo país que en teoría defiende ante todo la lucha obrera. Es decir, la Unión Soviética lo que dice es que han tomado el poder los obreros, aunque en verdad nosotros tenemos que decir que lo ha tomado un partido político que era el bolchevique. Y ahora, por tanto, estarían gobernándose los obreros, ya no existe esa lucha de clases porque no existe la burguesía, la Unión Soviética o el Partido Bolchevique lo va a eliminar de forma autoritaria, desde luego. Eh, ese ánimo que lleva, vamos, que produce la revolución bolchevique dentro de los partidos del movimiento obrero en España, lleva a que el gobierno se vea obligado a adoptar algunas medidas que mejoren la condición de los trabajadores, como por ejemplo, se crea en 1920 el Ministerio de Trabajo o se pone por ley la jornada de 8 horas en industria en 1919. Bueno, para esto tenemos que hablar de la huelga de la canadiense. A ver, pero he puesto H, que conste que he puesto H, lo que pasa es que empezó a escribir antes de tiempo. Bueno, la huelga de la canadiense ocurrió en Barcelona, ¿vale? En Barcelona, eh, lo que ocurrió fue lo siguiente. Había una serie de trabajadores de la oficina de esta compañía, de la Barcelona Traction, que era una empresa dedicada a producir electricidad, ¿vale? Esta empresa se llamaba comúnmente o popularmente la canadiense. Bueno, pues 5 obreros de las oficinas de la canadiense, de esta empresa, se afiliaron a la CNT. Entonces la empresa lo que hizo fue echarles el trabajo por hacerse sindicalistas, por sindicarse, afiliarse. Por ello, los obreros de la canadiense se van a poner en huelga. Y lo que va a ocurrir en Barcelona es que muchas fábricas por ejemplo, los tranvías de Barcelona pues no van a tener electricidad, con lo cual se van a tener que parar tanto el movimiento de los tranvías como la producción de las fábricas. Por ello, el ejército lo que hace es intervenir. Ya os he dicho que cuando hay en la restauración problemas de orden social, de desorden social, lo que hace es intervenir el ejército. Entonces, la canadiense se intervenía por el ejército para que siga funcionando. Y por ello, en solidaridad, el resto de sindicatos vamos, CNT, pero no solo la CNT de la canadiense, sino que CNT de otros, en general de toda Barcelona, de que se declara en la huelga. La de huelga en solidaridad por la canadiense. Entonces Barcelona entera se pone en huelga. Esta situación lo que hace es demostrar la fuerza de la CNT dentro de Barcelona y demostrar la fuerza del sindicalismo dentro de Barcelona. Y por ello el gobierno español va a ceder y va a legislar que ahora la jornada laboral solo pueda ser de 8 horas. Fijaros el enorme, vamos, el enorme avance que esto supone, ¿no? Que hoy día, 112 o 114 años después, la jornada laboral sigue siendo de 8 horas. Esto es bueno, pues es un avance social brutal que yo sin duda mencionaría y en mi epígrafe.
y diría de dónde proviene. Jornada de 8 horas de la huelga de la canadiense de 1919. Bueno, primer punto de esta agitación social y efectos de la Revolución Rusa. Trienio bolchevique, ¿vale? 1.1, el trienio bolchevique en Andalucía, 1918-1920. Hasta este momento, en Andalucía, no había habido gran agitación social, porque no estaba muy organizada. Andalucía no estaba industrializada en gran medida, principalmente eran campesinos lo que había. Campesinos muchas veces en situaciones muy pobres, lo que son, por ejemplo, los jornaleros, que trabajaban para los grandes latifundistas de Andalucía. Eso hacía que en verdad las condiciones de los campesinos andaluces fueran probablemente las peores de España, junto a Extremadura o Murcia. Por ello sí que había potencial para una revolución social, para una agitación social. Esta va a estar dirigida sobre todo por el anarquismo, ¿vale? Entre 1918 y 1920 sí que va a haber actividad revolucionaria inspirada en el éxito de la revolución bolchevique de Rusia, porque los jornaleros se encontraban en una situación dentro de la crisis de posguerra, de la Primera Guerra Mundial, prácticamente, bueno, de las peores situaciones que os podéis imaginar, ¿vale? Los jornaleros vivían la situación más dura dentro del momento. Los dos grandes sindicatos, la UGT y la CNT, van a promover huelgas dentro de Andalucía, se van a ocupar campos. Pensad que estos jornaleros son gente que no tiene tierras, ellos lo que hacen es trabajar por jornadas. A ellos un latifundista o quien sea les contrata para trabajar un día, 2 días, 3 días, 4 días, pero después no tienen trabajo. Con lo cual era gente que en gran parte del año, cuando no había cosechas, cuando no había que plantar, pues no tenían trabajo, entonces vivían en la absoluta miseria. Una solución que buscaban era ocupar los campos. Esto es una visión muy anarquista, muy de, o bueno, también marxista, de socializar los medios de producción, ¿no? Entendido como la tierra. La tierra es el medio de producción, el suelo. Se van a hacer repartimientos de tierras o se van a tomar ayuntamientos. Bueno, eso va a llevar a que directamente se declare el estado de guerra de Andalucía en Andalucía y una fuerte represión militar para que así acabe estas revueltas en 1920. 2. La violencia creciente en Cataluña. Bueno, de esto lo que muy sinceramente os quiero recomendar es que veáis, que escuchéis, mejor dicho, este programa. No, perdón, esta no es. A ver, este programa de documentos Radio Nacional Española. Se llama El pistolerismo, guerra social y contrarrevolución política. Yo os recomiendo que como mínimo escuchéis la mitad, ¿vale? Dura 50 minutos, pues que escuchéis 25 minutos. Creo que vais a aprender muchísimo y os va a ayudar un montón a entender mejor la situación que había en Barcelona y en Cataluña durante el fin de la restauración y que así podáis estudiar mucho mejor. Bueno, en Barcelona ya estamos viendo desde 1909 con la Semana Trágica. Barcelona es una ciudad clave dentro de la crisis de la restauración. En Barcelona se juntan dos factores. Es el lugar donde vive la burguesía catalana, que es autonomista, ¿no? Y que critica el sistema de la restauración porque quieren mayor autonomismo, pero es que también era la ciudad con mayor número de obreros que además eran anarquistas de prácticamente del sur de Europa. Con lo cual, Barcelona va a ser una ciudad muy conflictiva, ¿vale? Desde 1917, con esa huelga general, va a haber un enfrentamiento brutal entre los sindicatos, principalmente la CNT, el sindicato anarquista, y la patronal. La patronal es la asociación de los patronos, ¿vale? Los dueños de las empresas. Dentro del anarquismo existía la herramienta que hoy día es más que criticable, incluso en ese momento la mayoría de los anarquistas no la apoyaban, que era la acción directa, ¿vale? La acción directa no es que estuviera gestionada por la CNT, eran grupos que eran afines a la CNT,
pero eran grupos separados de la CNT, ¿vale? Aunque como os digo, bueno, voy a intentar explicar. Dentro del anarquismo existía la herramienta de la acción directa, que es la violencia. Hoy día lo llamaríamos terrorismo. Es que era terrorismo, ¿vale? Pues, por ejemplo, atentar con bombas contra Alfonso XIII, que eso pasó. Asesinar a presidentes del gobierno, a Canalejas, a Dato, que también se le asesinó, que le hemos visto antes a Dato, a Cánovas, todo eso lo hicieron los anarquistas. Poner bombas en fábricas, eh, asesinar por ejemplo, el verdugo de Barcelona, a la persona que se encargaba de ejecutar a los que eran condenados a muerte. Bueno, el anarquismo tenía eso dentro, ¿vale? Había una parte importante del anarquismo que rechazaba esa violencia, no estaban a favor de ella, ¿vale? Pero es cierto que el anarquismo, aunque hubiera una parte importante que lo criticara, una mayoría, es cierto que no tampoco tendían a defender o intentar entender al terrorista, ¿vale? Con lo cual el anarquismo en verdad promovía el terrorismo, porque ellos entendían que era la herramienta de acabar con ese sistema opresor, que en este caso de España era la restauración, un sistema para ellos burgués. Bueno, con lo cual teníamos el anarcosindicalismo, que era más violento, más partidario a la acción directa, frente a la corriente simplemente sindicalista, más moderada y pragmática. Pero este anarcosindicalismo fue la corriente mayoritaria. Bueno, en consecuencia, huelgas, sabotajes, atentados van a ser continuos. Por ello, la patronal catalana lo que va a hacer es responder por su cuenta. Va a haber un punto que es la huelga de la canadiense, ¿vale? Esta huelga de la jornada de 8 horas, en las que la patronal catalana se sintió vendida por el sistema de la restauración. Ellos sintieron que el gobierno había claudicado frente a los sindicalistas, aceptando la jornada de 8 horas. La patronal catalana no aceptaba esa huelga de 8 horas. Eso hizo que la patronal catalana, los empresarios catalanes, dijeran, y esto está puesto por escrito, si escucháis este programa lo escucharéis. La patronal catalana dijo, si vosotros, el gobierno de la restauración, no vais a defender, no nos vais a defender frente a los sindicalistas, es decir, para ellos, que no se reconocieran más derechos de los obreros, nosotros vamos a tener que defendernos por nosotros mismos. Y la forma es el lockout, que significa el cierre temporal de las empresas. En Barcelona se va a hacer una de las veces por más de 80 días, en los que los obreros no pueden trabajar porque la empresa está cerrada. Pero también van a utilizar el terrorismo blanco, que es que van a contratar a pistoleros o bandas armadas para que asesinen directamente a los dirigentes de los sindicatos. Con lo cual la situación en Barcelona se va a desmadrar completamente, ¿vale? Esto va a ser clave, porque una de las razones por las que se va a iniciar la dictadura de Miguel Primo de Rivera, 3 años después, en 1923, va a ser para contener la revuelta social de Barcelona. Con lo cual la debilidad de Barcelona va a ser clave dentro de estas debilidades del sistema de restauración. Bueno, en este clima de enfrentamientos, las autoridades civiles y militares practicaron un auténtico terrorismo de Estado al servicio de la patronal. ¿Cómo? Bueno, pues se va a aprobar una ley que se llama la Ley de Fugas, que decía que si los policías estaban deteniendo a alguien y esta persona huía, tú podías dispararle. Es decir, si se fugaba, le podías disparar. Esto lo que permitía, lo que en teoría tenía como objetivo era que antes de que se escape la persona que se va a detener, se la puede matar. Es una situación de verdadero caos dentro de Barcelona, ¿vale? Pero el problema está en que esa ley de fugas permitía que si una persona, un policía o quien fuera, un soldado, asesinaba matándole por la espalda a alguien, pudiera decir, no, es que se había intentado fugar. Y no tenías cómo probarlo, ¿no? No hacía falta probarlo. Le habías disparado por la espalda, pues ya está. Eso hizo que muchas veces se vaya a asesinar. Es decir, tú le detienes a alguien y sin que esta persona intente fugarse, le disparas por la espalda
y después dices que es que intentó fugarse. Bueno, en definitiva, la violencia sufrida en Cataluña adquiere una intensidad alarmante que parece ir en aumento con el paso del tiempo. Vale, volviendo a esto, tercer punto, tenemos que hablar del comunismo. Bueno, ya hemos hablado de la Revolución Rusa y cómo va a marcar o va a insuflar ánimos, va a envalentonar el movimiento obrero dentro de España, pero no solo en España, en verdad después de la Primera Guerra Mundial hubo oleadas socialistas, marxistas en toda Europa. Intentos de seguir el modelo de Rusia, que también ocurriera esas revoluciones fuera de Rusia. Bueno, España no va a ser excepción. Eh, en verdad lo que tenemos que hablar es de que cuando la revolución bolchevique triunfa en Rusia, luego va a ser seguido por una guerra civil en Rusia, la cual van a vencer los bolcheviques, el llamado Ejército Rojo. Pero lo que más nos afecta a España es que se va a fundar una tercera internacional. Hay tres internacionales que tenemos que sabernos, ¿vale? La primera internacional es la de la Asociación Internacional de Trabajadores, que unía anarquismo y marxismo. La segunda internacional es la que es solo marxista y que es donde el PSOE se incardinaba, donde estaba localizado. Esa segunda internacional es la Internacional Socialista y es la que defendía que los partidos socialistas participaran en la política parlamentaria. Bueno, ahora tenemos una tercera internacional. La tercera internacional también se llama la Internacional Comunista, porque estuvo dirigida desde el Partido Comunista Bolchevique de Rusia. Lo que pretendía esa tercera internacional era agrupar inicialmente a todas las asociaciones obreras para así extender la revolución al estilo de la revolución rusa fuera de Rusia, en otros países. En 1920, un grupo del Partido Socialista, de las Juventudes Socialistas, decide que va a unirse a esa tercera internacional, va a seguirla y fundan en 1920, es decir, hace poco fue el centenario, el Partido Comunista de España, siguiendo el modelo de Moscú. ¿Por qué siguiendo el modelo de Moscú y por qué no siguiendo el suyo propio? Bueno, porque Lenin con la Tercera Internacional o Internacional Comunista lo que quería era, digamos que controlar el comunismo internacional, hacer que todos los partidos comunistas del mundo se sometieran al modelo ruso. Eso al PSOE y al CNT y a la CNT no les gustaba. El PSOE y CNT sí que van a enviar a representantes a la Unión Soviética, esta tercera internacional, pero deciden no seguirla, ¿vale? La Internacional Comunista imponía una estricta serie de condiciones para poder adherirte a la tercera internacional, la Internacional Comunista. Como por ejemplo, una organización disciplinada del partido. ¿Qué significa esto? Pues que esté muy clara la jerarquía, que haya unos mandos y que todo el partido tenga que seguir las indicaciones de sus mandos. Es una visión, bueno, pues prácticamente autoritaria, ¿vale? Realmente el periodo de entreguerras es el periodo de los autoritarismos, incluso de los totalitarismos. Como por ejemplo puede ser el fascismo, como puede ser después el nazismo, pero como es también el comunismo bolchevique, que es totalitario. Bueno, el problema de esta organización disciplinada es que si tú te sometes a ella, vas a estar subordinado a los intereses de la Revolución Rusa, porque os estoy diciendo que Lenin lo que quería era que todos los partidos que formaban parte de la Internacional Comunista siguieran o intentaran apoyar la revolución comunista rusa, porque lo que entendían era que si se consolidaba la rusa soviética, eso iba a poner un primer éxito, iba a suponer que existiera un primer país proletario. Esto, tomadlo con pinzas todas estas palabras, ¿vale? Porque en verdad era una dictadura de un partido que ni siquiera era el mayoritario, como era el bolchevique. Pero eso es lo que querían. Y además decían que si te unías a esa tercera internacional, tenías que rechazar formar parte del Parlamento. El PSOE no lo iba a hacer y la CNT tampoco. Bueno, el PSOE va a debatirlo y decide que no se quiere unir. Hay un grupo minoritario del PSOE que sí que quería formar parte de esto y van a fundar otro partido comunista que es el Partido Comunista Obrero Español. ¿Vale? Que se va a unir después al PCE, al Partido Comunista de España, que se había fundado en 1920. Pero en estos momentos, en España, estamos hablando de cómo se inició el Partido Comunista, ¿vale?
Pero tenemos que seguir valorando que era minoritario. Igual que cuando nace el marxismo, o el PSOE, en 1979, es un partido minoritario, que luego gana fuerza con la Semana Trágica de Barcelona y con la participación dentro del sistema parlamentario de la Restauración, el inicio del Partido Comunista es minoritario. Unos años después va a ganar fuerza y se convertirá dentro del movimiento obrero en el mayoritario, pero en este momento es minoritario, ¿vale? Bueno, con esto ya vamos a pasar al siguiente punto, que es el desastre de Anual en Marruecos. Para explicar este desastre, yo os recomiendo que veáis este vídeo, ¿vale? El desastre de Anual de Academia Play. Como hoy la clase ya ha acabado, con esto lo dejo. Y el próximo día ya explicamos qué pasó en Marruecos y empezamos después de ello con el régimen de Primo de Rivera, que le tenemos aquí.